que no traigo yo. Amén. La enseñanza de hoy no es mía, es lo que yo aprendí la semana pasada. Aspectos relevantes de la cumbre de servidores, eclesialidades trastornadoras, así es como se llamó esta cumbre de servidores de la semana pasada. Voy a ir pasando algunas imágenes, tal vez no se vean tan claras, me disculpan. La primera ponencia del miércoles por la noche, yo estuve allá desde el miércoles hasta el sábado. La primera ponencia del miércoles por la noche fue de nuestro hermano pastor Roy Soto, el pastor de las fresas, dice mi hija. Les explico por qué. Porque la iglesia de Shalom, que algunos de los que están acá conocen, es una iglesia que ha desarrollado negocios para poder tener financiamiento para los programas que ellos desarrollan. Tienen un centro diurno para cuidado de ancianos, para eso existe una cafetería, restaurante en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de comer cuando fuimos, ¿verdad? El abuelo. Ellos siembran fresas, tienen una gran propiedad donde está el auditorio de la iglesia, y en la parte de atrás tienen unos invernaderos llenos de fresas, con unas fresas deliciosas, ¿verdad, Melanie? De lo mejor que usted pueda probar son las fresas de ahí. Son fresas santas, benditas. ¿Ok? Y mi hermano Roy es el pastor de esa iglesia. Y mi hermano Roy es precisamente el promotor, el que Dios usa para proponer todos estos espacios para que nosotros seamos expuestos a estas verdades y a estos desafíos como cristianos de hoy. El tema que el hermano Roy tuvo es: ¿quiénes son estos? Y se basa en lo siguiente. Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9, que dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, Pablo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, o sea, durante 3 semanas, 3 días de reposo, los días de reposo son sábados, eso significa que si estuvieron 3 sábados, estuvieron 3 semanas ahí, discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, en la sinagoga de los judíos en Tesalónica. Dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, hubo mucha gente que fue alcanzada, afectada por esta exposición que Pablo hacía en la sinagoga judía. Después dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, o sea, algunos vagos, en resumen, ociosos, sinónimo de vagos, ¿verdad? Un poco de vagos, juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, a Pablo y a Silas. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza, Jasón y los demás los soltaron. La fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Ok. Aquí la frase importante, la frase determinante es: estos que trastornan el mundo entero. Porque si ustedes creen que el evangelio es algo silencioso, están equivocados. Si ustedes creen que el evangelio es algo pacífico, están equivocados. El evangelio no es ni pacífico ni silencioso, porque lo que se hace en el evangelio del reino de Dios
es transformación, es cambio, es trastornador. Aquella comunidad, antes de que Pablo y Silas llegaran, todo bien, todo en paz, no pasaba nada, se oían volar las moscas. Pero Pablo y Silas llegan y durante 3 semanas están predicando los sábados en la sinagoga judía, y esto empieza a hacer que los judíos empiecen a prestar atención al evangelio de salvación y empiecen a cambiar, a ser transformados. Y no solamente los judíos, muchos griegos que vivían en la ciudad de Tesalónica, que era una ciudad griega, empezaron también a abrazar el evangelio de transformación. Entonces, cuando los judíos que no estaban de acuerdo con esto, que habían estado probablemente en la sinagoga y que no les había sonado lo que habían escuchado, se alteraron, fueron y consiguieron un poco de vagos, armaron una turba y se fueron a la casa de Jasón, que era donde estaba Pablo, a sacarlos a la fuerza para tirarlos afuera, para llevarlos al pueblo, o sea, para hacerlos procesar por la turba. Pero como no se encontraron ni a Pablo ni a Silas, porque ya se habían ido, entonces se llevan a Jasón. Aquí hay algo importante, hermanos. El evangelio no solamente transforma, sino que también trastorna. Y debe ser así. Jasón, que no tenía vela en el entierro, ¿verdad? Porque él no era el que estaba predicando a Jesucristo, era Pablo, fue el que terminó yendo ante las autoridades. Y a Jasón le tocó pagar una fianza de algo que él no hizo, porque él no era el que estaba predicando. Él estaba solamente hospedando a Pablo y a Silas en su casa. Entonces, el evangelio tiene que ver con desafiar a las personas a escuchar y a tomar una postura, y el evangelio tiene que ver con también el cómo nosotros vamos a ser afectados por eso. Porque si usted cree que el evangelio es liviano, fácil y sin ningún tipo de incomodidad, está equivocado, está equivocada. No funciona así. Porque el evangelio tiene un efecto trastornador en la sociedad. Y un evangelio que no está haciendo eso no es un verdadero evangelio. ¿Ok? ¿Cuántos evangelios hay? Muchos. Por eso precisamente fue que dijo, que se dice en el Nuevo Testamento, si alguien viene a ustedes con un evangelio diferente, sea considerado anatema. ¿Por qué? Porque no había solamente un evangelio, había muchas versiones del evangelio. ¿Cuál es la versión del evangelio que nosotros estamos compartiendo? ¿Y cómo estamos compartiendo el evangelio? Porque a veces pensamos que evangelizar es salir con unas camisetas que digan Dios te ama y unos rótulos en los ¿cómo se llama? En los cruces de las calles, y eso es evangelismo. Pues sí, alguien puede leer una frase de esas y puede conectarse y puede hacerle clic en su corazón. ¿Okay? Hay otros que piensan que alquilar un lugar y llevar un grupo de alabanza y hacer mimos y ese tipo de cosas, pues también puede funcionar. Pero el evangelio de esa época no era un evangelio de hablar solamente. Era un evangelio de hablar y de demostrar. Y ya se van a dar cuenta por qué. Amén. Esa fue la primera ponencia del miércoles por la noche del hermano Roy Soto. Ahora vamos con la segunda, esto fue el jueves. Este hermano se llama Gabriel Prieto, es de Brasil. Ahorita les voy a hablar un poquito de él. Es un pastor y un personaje de Dios muy atípico. Si usted se lo encuentra de frente, usted lo último que va a pensar es que esto es un hombre de Dios. Y lo es. Y lo es no de aquí, de aquí. Amén. Él compartió el tema evangelización trastornadora, por lo que les decía ahorita, ¿verdad? Hay diferentes modelos de evangelización, pero cada contexto y cada necesidad
nos mete a nosotros en la obligación de desarrollar un modelo de evangelismo que sea propio y propicio para ese contexto y para esa necesidad en particular. Amén. La parábola del buen samaritano. Alguien, no que me la lea, alguien que me diga qué dice la parábola del buen samaritano. En resumen, así a grandes rasgos, ¿qué es lo que dice la parábola del buen samaritano? ¿Qué fue lo que pasó en esa parábola? ¿Qué cuenta Jesús? Ajá. Un sacerdote. Y lo deja, lo mira así feo y... Un levita. Ok, perfecto. Bien, muy bien. La parábola del samaritano es la historia de un hombre que viene bajando de Jerusalén a Damasco. No, venía camino a Damasco. Venía bajando de Jerusalén a Damasco y en el camino lo asaltan. Lo dejan mal herido, le quitan absolutamente todo y lo dejan tirado a la orilla del camino. Y mientras ese hombre está a la orilla del camino, en esa ruta, pasa un sacerdote, lo vuelve a ver así de largo, medio ve y sigue, como si nada estuviera ahí, como si nada hubiera pasado. Después pasa un levita. Los levitas eran los encargados del servicio a Dios en el templo. Podría asemejarse o compararse a lo que hace, digamos, la gente de la alabanza y la adoración, hoy en día, y los que sirven en el templo, en la iglesia, Pasa el levita, vuelve a ver y sigue su camino como si nada. Pero pasó un samaritano y el samaritano se detiene y el samaritano ve al hombre herido, lo recoge, lo sube en su caballo, lo pone en su silla, en su cabalgadura y lo lleva hasta un hostal, Dice que vendó sus heridas, le puso aceite, le dio vino y le dijo al dueño del hostal: cuídamelo, te voy a dejar 2 denarios, el salario de 2 días, y si te falta algo cuando yo vuelva a pasar, yo te lo pago. ¿Qué es lo sobresaliente de esto? Le voy a explicar qué es lo sobresaliente de esto. Que los judíos y los samaritanos se detestaban, se odiaban. O sea, para que ustedes me entiendan qué tan serio era el asunto, los judíos les llamaban a los samaritanos perros. Perro samaritano. No los querían absolutamente para nada. Y el que está tirado a la orilla del camino es un judío. Y no solamente es un judío que está viajando hacia una ciudad de muy buena condición económica, Eso significa que probablemente era un judío adinerado, importante, prominente. Venía de Jerusalén hacia Damasco, Entonces, es atacado, es despojado de todo, es tirado a la orilla del camino, ninguno se detiene, solo el samaritano. El samaritano, aquel que era despreciado por los judíos, es el único que se detiene. Coge al hombre, le venda sus heridas, le da vino, le pone aceite, lo sube en su cabalgadura y durante 30 kilómetros camina con él. 30 kilómetros hasta la posada donde lo dejó. O sea, se bajó de su caballo, puso al hombre en su caballo y él caminó junto al caballo durante 30 kilómetros para llevar a aquel hombre que despreciaba a su gente y pidió que lo atendieran y que lo ayudaran y pagó por eso. Esto que ustedes van a ir viendo ahí son notas que yo tomé, ideas que saqué. Yo espero que a ustedes les hablen como me habló a mí. Dice,
El poder de la palabra, cuando reside en el corazón, llena nuestra vida de luz. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que estar aquí. La luz que nosotros emitimos no es desde afuera, hermanos, es desde adentro. Porque la palabra dice la palabra del Señor que lámpara a mi pie es tu palabra y luz para mi camino. Amén. Y si nosotros realmente tenemos la palabra dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, es una fuente de luz hacia afuera. Otra idea más. La gracia no tiene nada que ver con meritocracia. Nada hemos hecho para recibirla y nada podemos hacer para mantenerla. ¿Qué es meritocracia? Recibir cosas por mérito, ¿ok? Por mérito propio, porque usted hizo puntos, ¿verdad? Porque usted se ha comportado de cierta forma y eso merece un trato especial. La gracia no tiene que ver con eso. Nosotros recibimos gracia porque sí. Y nosotros recibimos gracia sin merecer la gracia. Amén. Entonces, no hemos hecho nada para recibirla, absolutamente nada. Y quiere que le diga una cosa, tampoco podemos hacer nada para mantenerla. Porque la gracia es un regalo de Dios. Entonces, no importa lo que usted haga o no haga, la gracia es un regalo, se lo dieron a usted. Dios le ha tratado con gracia, le ha cubierto de gracia. No porque usted es bueno, no, por todo lo contrario. Amén. Otra idea. La palabra puede estar en nuestra mente, pero no en nuestro corazón. Y entonces no genera ni movimiento, ni acción, ni transformación. Se los digo por experiencia propia. Yo fui testigo de Jehová, 15 años metido ahí, y todo lo tenía muy claro aquí en la cabeza. O sea, yo tenía toda la estructura de la palabra, de la razón, de la doctrina aquí, pero nunca estuvo aquí. Nunca. Y entonces, ¿qué hace usted con eso aquí? Nada. Hablar, compartir, expresar sin actuar, sin sentir. Y compartir la palabra sin sentirla en el corazón es botarla. Permítame decírselo. Porque usted la está sacando de aquí, no de aquí. Amén. Y es el sentimiento lo que hace la diferencia en que la palabra sea activa y eficaz. Otra más. La gracia transforma. Debe haber transformación, abandono del pecado y una luz que brilla desde adentro, por supuesto, hermanos. ¿Por qué? Porque la gracia tiene que generar un cambio. O sea, las obras, los frutos, el fruto que nosotros desarrollamos por medio del Espíritu Santo que nos ha dado el Señor, es una evidencia de esa gracia que tenemos. La gracia no es solamente algo para que esté ahí. La gracia es algo que tiene que transformar, que tiene que funcionar. La gracia es algo que tiene que emitir luz. Amén. Gracia es mostrar amor a aquel que no merece darle ese amor, a aquel que no merece nada. Desde la perspectiva de los samaritanos, ¿los judíos merecían algo? No. Un sacerdote judío no atendió a su hermano judío. Un levita judío no quiso auxiliar a su hermano judío. Lo auxilia un samaritano, sabiendo que desde la óptica de los samaritanos, los judíos no merecen ninguna consideración, porque los tratan como perros. ¿Usted me entiende? Y el único que auxilia es un samaritano, dándole gracia, perdón, teniendo misericordia de alguien que no la merecía. El samaritano tuvo misericordia, amó y mostró gracia para con un judío, quienes siempre despreciaban a los samaritanos. Una iglesia samaritana debe estar llena de vino y aceite, alegría y unción. El vino representa la alegría, el gozo. La gente necesita sentir gozo. La gente necesita sentir alegría.
Corren tiempos tristes, estresantes, angustiantes, la gente está muy, muy cargada, con muy pocas oportunidades para gozarse, para alegrarse, para poder compartir algo bueno. Amén. Nosotros, la iglesia, tenemos que tener la capacidad de poder alegrar a las personas con el evangelio, con la buena noticia, con las acciones, con las cosas que hacemos a nombre de Jesús. Y unción, aceite, para vendar al herido, para ayudarle a sanar sus heridas. Amén. Para acompañarle en el proceso de recuperación también. Nosotros tenemos que ser una iglesia samaritana. La iglesia de Jesús es una iglesia samaritana, que no mira quién tiene o quién no tiene, quién está bañadito y quién está sucio y huele a guácala. Una iglesia que auxilia, que socorre al que no merece nada. Tal vez para la sociedad, pero para Jesús merece su sangre. Amén. Cristo no es miedo, es una valiente convicción que se aloja en el corazón. Uy, hermano, qué bonito. Sí, pero es que a mí me da miedo eso. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo me trabo, es que... Miedo. Si Jesucristo hubiera tenido miedo, ninguno de nosotros estaría aquí, para empezar. Amén. Él sintió la presión y sintió la angustia y tal vez el temor de todo lo que tenía que suceder, de todo lo que tenía que pasar. Pero igual fue, igual lo hizo. Amén. Porque nosotros, al igual que Jesús, vamos sangrando por el camino, pero seguimos caminando. Jesús iba destrozado hasta el Gólgota e iba dejando gotas de su sangre en el camino, de todo lo que aquellos que vino a salvar le hicieron. Pero no se detuvo. A pesar de todas las heridas que le habían hecho, de todas las cosas malas que le hicieron, él siguió caminando. ¿Cuál es la excusa nuestra? Es que yo no voy a la iglesia porque me hicieron esto, porque me hicieron aquello, porque me hicieron lo otro. Es que en esa iglesia me maltrataron, me explotaron. ¿Está sangrando? Sí, Jesús también sangró, pero no se detuvo. Dice amén. Así que deje de poner excusas. Dejemos de poner excusas para no buscar del Señor o para no seguir caminando, porque aún sangrando, Él siguió caminando. Amén. Ahora quiero mostrarles un poquito del ministerio de este hermano. Bueno, del ministerio del Señor que este hermano dirige. Porque la iglesia de Jesucristo es la respuesta. La respuesta a todo, hermanos. La iglesia del Señor es la respuesta a todo. Es la respuesta a la injusticia. Es la respuesta al hambre. Es la respuesta a la violencia. Es la respuesta a la angustia, al dolor, al abandono, a la soledad. La iglesia de Cristo es la respuesta. Pero tenemos que ser esa iglesia de Cristo que es la respuesta. Amén. Les voy a mostrar un poquito de lo que este hermano hace allá en Brasil. Eso que ustedes ven ahí, no sé qué tan bien lo vean, es como una plazoleta grande, abierta, con un montón de gente. ¿Ok? Aquí se ve el montón de personas y aquí hay como unos toldos, ¿lo ven? Ok. Ese lugar está en Sao Paulo, en Brasil, en una de las ciudades más grandes de Brasil. Ese lugar se llama Cracolandia. ¿A qué le suena a usted Cracolandia? La capital del crack, esa es la tierra del crack en Sao Paulo. Dice este hermano que diariamente hay ahí entre 2.000 a 2.500 personas consumiendo y traficando droga en esa plazoleta. Todos estos toldos que ustedes ven son ventas de droga. Y les ponen los toldos porque la policía anda patrullando con helicópteros y con drones. Entonces, para que no los vean cometiendo el ilícito, entonces ponen toldos, ¿verdad? Para que los helicópteros, las cámaras no puedan captar. Ese lugar es un lugar sumamente peligroso, como usted se imaginará. 2.000 o 2.500 consumidores de crack, de piedra, todos los días ahí, no ha de ser un ambiente muy sano que digamos.
Eso es lo que usted se va a encontrar ahí en Cracolandia. Un chico, tal vez como de unos 11, 12 años, consumiendo piedra con un tubito, ¿verdad? Aquí hay una mujer, no se ve mucho, son brasileños, morenitos, ¿verdad? No se ve mucho y la foto no ayuda mucho, perdón. Aquí tenemos una situación que resolver para el tema del proyector con ese, ¿cómo se llama? Tragaluz, ¿ok? No podemos quitar el tragaluz porque se nos oscurece esto, pero deberíamos de buscar una forma de taparlo, ¿ok? Este es el ambiente de Cracolandia. Esa es una foto de Cracolandia, de un chico de unos 11 o 12 años consumiendo en la calle. Y este es el trabajo que se está haciendo. Este es Gabriel, este que está acá. Él dirige una fundación que se llama Sueño, en Brasil, que a través de programas de educación busca cómo sacar a los chicos de la calle y cambiarles la historia para convertir ese consumidor de 11 o 12 años de crack en una persona con un futuro diferente. Les enseñan artes marciales, les enseñan danza, han estado con un programa de alfabetismo porque se dieron cuenta que la mayoría de los chicos no sabían leer ni escribir. No tienen oportunidades de educación, están en la calle, ¿ok? Y están sumidos en el mundo de la droga, o sea, los padres de estos chicos, si es que hay, viven en las favelas, que son los tugurios, digamos, los precarios allá, que son colinas, ¿verdad? Lomas llenas de tugurios, de ranchitos, ahí para arriba. Aquello es una cosa terrible. Entonces ahí hay prostitución, ahí hay delincuencia, ahí hay drogadicción, o sea, es un mundo perdido. La mayoría de los papás de estos chicos son o prostitutas, o traficantes, o delincuentes, o ladrones, pero ellos se están esforzando por hacer una diferencia, y por sacar a algunos, y por salvar a los que se pueda. Amén. Dice, esto ocurrió durante la pandemia, 2 semanas tuvieron que cerrar y fue una cosa caótica. Los llamaban y les decían que no tenían comida, porque ellos reparten comida. Aproximadamente, creo que leí como 150,000 comidas por mes, ahí en la comunidad. Dice, para reabrir las puertas a las actividades también hubo que adecuar todo el espacio. Nos dimos cuenta de que además de no estar estudiando, muchos niños eran analfabetos y necesitaban mucho apoyo. Cambiamos toda la estructura docente y empezamos a priorizar la alfabetización y el apoyo escolar por encima de todas las actividades deportivas. Porque ellos tratan, digamos, por medio de actividades deportivas, el jiu-jitsu, enseñan jiu-jitsu, y la danza, tratar de alcanzar a la gente. ¿Ok? Y este es el Instituto Soñe. Adivinen dónde está. En Cracolandia. El instituto, la Fundación Soñe, el Instituto Soñe, está en Cracolandia. A mí me desafió. Además de que este hombre es impresionante, tiene un corazón hermoso él. Al final les voy a enseñar una foto. Otro más. Este hermano se llama Harold Segura, es un teólogo, pastor, director de un seminario bautista, un hombre que sabe lo que le da la gana, literalmente. Ha estudiado, ha leído, es impresionante. Entonces él expuso este tema que se llama Jesús, vete de aquí. El endemoniado gadareno. ¿Alguien se acuerda de la historia del endemoniado gadareno? Jesús cruza a la otra orilla. Hay un hombre que por años había estado atormentado por demonios, viviendo en las lápidas, en las tumbas de un cementerio, desnudo. Lo habían amarrado un montón de veces con cadenas, con grilletes, y todo lo rompía siempre. No había cadena que pudiera resistir la fuerza de aquel hombre. ¿Ok? El Señor llega
y aquel viene en carrera delante suyo. Vea qué interesante. Permítame un segundo. ¿Alguien lo tiene, por favor? Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. Alguien que me lo lea, por favor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraba. Ok, avancemos un poquito, tal vez como del 30 en adelante. 16. Y Okay. arribaron a la tierra de los Ahí. Gadarenos, que estaba en la riviera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino y al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó. Paremos un momentito ahí. Dice que donde vio a Jesús, pegó un grito y se postró. Se postró ante Jesús. Otras versiones dicen se arrodilló. Seguimos. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase a ir a los abismos. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que lo dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ok. Después dice que cuando la gente llegó, encontraron al hombre vestido y tranquilo, calmado. El evangelio no se predica para contentar a todos. Algunos serán bendecidos y otros serán trastornados. ¿Quién fue el bendecido en esta historia? ¿Y quiénes fueron trastornados? Los dueños de los chanchos. ¿Por qué? Porque se dedicaban a la cría de cerdos en esa parte de la ciudad, y los cerdos se despeñaron. Se quedaron sin chicharrones. ¿Ok? Entonces, el gadareno fue bendecido, pero los otros fueron trastornados, no estaban contentos con el asunto, ¿verdad? Y es que relevante no es lo mismo que pertinente. A veces nosotros creemos que un tema, que una exposición, que ¿cómo se llama? Un estudio puede ser muy relevante, sí, pero tal vez no sea pertinente. Tal vez no sea el momento para hablar de algunas cosas, ni el lugar. Amén. A Jesús le importaba que fuera pertinente, no tanto que fuera relevante. Amén. Esto también son ideas, son notas que yo fui tomando. El endemoniado termina vestido y sentado en quietud, mientras que la comunidad termina trastornada. ¿Por qué? Porque era un loquito ese que andaba ahí en los sepulcros, y ya se habían acostumbrado a que el loquito anduviera culo pelado ahí entre los sepulcros. O sea, ¿cuál era el problema con eso? Ya todo el mundo estaba adaptado a eso. Eso era normal, eso estaba bien. Pero cuando Jesús logra rescatar a este hombre y le devuelve su humanidad y su razón, valían más los chanchos que la transformación de este hombre. ¿Se da cuenta? Era más valioso conservar los chanchos que salvar a aquel hombre que estaba desesperado y angustiado por años. Amén. El mensaje debe ser adecuado y debe atender la necesidad de la comunidad, sí, pero no puede ser silencioso. El evangelio no es silencio, el evangelio es denuncia, el evangelio es confrontación. Un evangelio que trastorna no es un evangelio light, que le cae bien a todo el mundo. No, hermanos, ese evangelio no sirve. El que aplaude el mundo no sirve.
porque no está transformando y porque no está desafiando y porque no está incomodando a la gente. Porque Jesús fue incómodo, bastante incómodo, ¿o no? O todos lo aplaudían y cuando hubo que escoger entre Barrabás y él, todo el mundo dijo Jesús, ¿verdad que no? Jesús fue incómodo, muy incómodo, para toda la sociedad que tenía que conocerle y ser transformada por él. La agenda de la iglesia debe responder a la necesidad, no al plan escrito en piedra. Es que, vea hermano, es que lo que pasa es, nosotros somos una iglesia que ya tiene 50 años de estar así, de estar en este lugar, y nosotros hemos hecho las cosas de esta manera durante 50 años y vamos a seguir haciéndolo así. Pero ya no sirve. Porque es el legado. Porque es el legado de la iglesia. Pero ya no funciona. ¿Por qué? Porque ya no responde a la necesidad de la comunidad que le rodea. Pero insisten en mantener las cosas así como están, aunque no sirvan para nada, aunque no transformen, aunque no alcancen, aunque no ayuden. Amén. Y no puede ser así. El reino de Dios redime al vulnerado y vulnera a aquel que hace daño. Amén. Aquellos que están pensando solo en sí mismos, en el egoísmo y en la maldad, fueron vulnerados. Y aquel que estaba vulnerable fue redimido, y fue vestido, y fue sanado. Amén. Porque ese es el poder del Evangelio. Y ese es el Evangelio que nosotros necesitamos rescatar. Amén. Cubrió al hombre poseído y desnudó a los que despreciaban al endemoniado. Porque aquel que andaba ahí a culo pelado por todas las tumbas, terminó vestido, cubierto. Y aquellos que le rodeaban, que vivían en los alrededores de él, junto con él en la comunidad, quedaron desnudados. ¿En qué? En su corazón malo, en su corazón egoísta, que tenía más importancia para ellos, los chanchos, que aquel hombre. ¿Sí entendemos, hermanos? Otro más. Este hermano se llama Denis León. Es pastor de una iglesia que se llama Pura Vida Church en Esterillos. Mi hermana Eduviges conoce Esterillos. En Esterillos, es pastor de una iglesia allá en Esterillos. Llegó vestido con una camiseta y un jeans y unos tenis, y dijo que por primera vez se sentía feliz de poder ir a la iglesia con pantalón sin sentir calor, porque él vive en la playa, ¿ok? Y él predica en camiseta y bermuda. Y ya les voy a explicar por qué, y ya van a ver por qué. Este hermano dio un tema, él es tico, está aquí en Costa Rica, de un tema que nos puso a todos a pensar. Cuando el Evangelio rompe el paradigma, estos son ideas que yo rescaté de las cosas que él dijo. Ser pastor no es un título, es una función. Y si usted necesita decirle a la gente que le digan pastor, entonces usted no es pastor. A mí dígame pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia no lo está reconociendo como un pastor. Amén. Si usted necesita a la gente, decirle a la gente, dígame pastor, usted no es pastor. Las ovejas no lo están viendo como un pastor. Amén. Muy interesante. Este otro. ¿Qué sos, pescador de hombres o cuidador del acuario? Uy, este fue durísimo, este fue una pedrada, pero bueno, mortal. Jesús llamó a los discípulos, a Pedro, a Juan, a los hijos de Zebedeo, ¿a hacer qué? Pescadores de hombres. Y nosotros nos hemos convertido en cuidadores del acuario. No salimos a pescar absolutamente nada. Nos dedicamos a cuidar los pececitos que están metidos dentro de la pecera, o sea, ustedes, hermanos. Qué feo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es un desafío. Bueno, ¿qué somos? ¿Somos pescadores de hombres o somos cuidadores del acuario? ¿Con cuál estaría más feliz el maestro de Galilea?
otra más. La mayoría de la gente de América Latina ha oído del Evangelio, ¿cierto? Sí. Han venido misioneros de diferentes partes del mundo a predicar el Evangelio en América Latina. Pero ahora quieren verlo en la vida de aquellos que dicen creerlo. Obvio. A mí no me hable de Jesús, enséñeme a Jesús. ¿Por qué? Porque nos han hablado de Jesús durante años, décadas. ¿Cuántos de esos que nos han hablado de Jesús nos han mostrado a Jesús? Como dice el dicho popular aquí en Costa Rica, mucho rin rin y nada de helados. ¿Verdad? Hablamos mucho y hacemos muy poco, si es que hacemos algo. Y la gente está harta de oírnos hablar y de no ver nada. Y de que lo que ve de nosotros no es bueno. Que un pastor que no tenía ni secundaria completa, ahora anda en un Mercedes-Benz, vive en una super casa, viaja lo que le da la gana, y las ovejas siguen igual, y su comunidad, la comunidad en la que pastorea, no ha cambiado absolutamente nada. No ha sido transformada y mucho menos trastornada. Amén. Y la gente está cansada de eso. Entonces, no me hable, muéstreme. Debe haber cosas en la iglesia que no son negociables. La iglesia debe ser fuerte. O sea, nosotros debemos tener la capacidad de poder ayudar a las personas, recibir a las personas, pero hay cosas que no son negociables y no deben ser negociables. Amén. No hay que poner un yugo pesado sobre los demás, uno que ni siquiera nosotros podemos llevar. Hay que ser flexibles. Porque a veces queremos que los demás sean así intachables, perfectos, ¿verdad? Siervo santo, aleluya. Y usted no puede con eso. Y le está demandando a los demás que lo hagan. Mejor ubiquémonos. ¿No? Compartamos las cargas. Y jalemos entre los dos un yugo que sí podemos mover, que sí podemos sostener, soportar. Amén. Debemos poder evaluar las cosas para ver si siguen funcionando. Si no, replantearlas para ver si se pueden sostener con el tiempo o si hay que descartarlas. A veces las iglesias tienen esos programas eternos, ¿verdad? O sea, que no sirven absolutamente para nada, pero porque es que esto fue una idea del fundador de la iglesia que se murió hace 20 años. Entonces, lo hacemos más por una cuestión de legado, decía mi esposa, que por una cuestión de funcionalidad. Entonces tenemos que tener la capacidad de revisar las cosas que estamos haciendo para ver si sirven o no. Amén. Y si no, las descartamos, las sacamos. Esto es muy importante, hay que darle continuidad a la visión, formando a otros para que puedan continuar la obra. Hermanos, yo tengo 52 años. Todavía hay mucho que puedo hacer por la obra del Señor en este lugar, pero no voy a ser eterno. Y no sé si el Señor viene dentro de 10 o dentro de 30 o dentro de 40 años. Y probablemente si viene dentro de 40 años, ya yo con 92 no es mucho lo que voy a poder hacer. Amén. Y las iglesias se secan por falta de visión de los pastores, por falta de visión de los líderes de la iglesia. Que no desarrollaron, que no formaron, que no promovieron la siguiente generación. Amén. Muchos de los que están aquí vienen de una iglesia así, que se secó por eso. Yo le pido al Señor que no me haga ciego, que no permita que yo sea así. Yo necesito pensar en la generación de reemplazo de esta iglesia. Amén. Los que están y los que vienen. Ahí está mi esposa, joven aún. Ahí está Melanie, joven aún. Jerry, joven aún. Alisa, Milena, Andy, que no vino hoy. Arianita, que no vino hoy. Alondra, que no vino hoy. Tenemos material. ¿Entienden, hermanos? Tenemos material. Tenemos potencial para desarrollar. La misma Zulema. Guadalupe. Tenemos gente para desarrollar. Tenemos potencial para poder desarrollar la siguiente generación de esta iglesia. Pero tenemos que hacerlo. Amén. Para darle continuidad a la visión. Los proyectos de la iglesia tienen que ser transformadores, sostenibles y
replicable. Les voy a mostrar algo con respecto a este hermano. Esto que ustedes ven ahí, bueno, de medio ve, hay una gente como haciendo fila aquí, la mayoría tienen una caja en la mano. Ellos desarrollaron durante la pandemia algo que se llamó Pollito Project, el proyecto Pollito. ¿Por qué? Porque están en Esterillos. Y mucha gente de ahí, de la comunidad, de la localidad, depende del turismo. Y se cerró, todo se cerró. La pandemia cerró todo. Entonces la gente no viajaba, no iba a vacacionar, no, o sea, la gente que dependía, la gente de la comunidad que dependía del turismo se quedó sin nada, sin posibilidad de subsistencia. Entonces este hermano Denis, junto con su esposa, tienen una casa como una granja, con algún espacio, y entonces ellos cogieron 30,000 pesos y compraron pollitos. Gastaron los 30,000 colones en pollitos. Y empezaron a investigar en internet cómo lograr criar a los pollitos y en cuánto tiempo y todo el asunto, e involucraron a la comunidad. Entonces, cuando los pollitos alcanzaron cierta edad, se los dieron para que los terminaran de criar y que tuvieran de engordar y que tuvieran que comer. Llegaron a repartir a 1,500 familias en 3 comunidades los pollitos. Aproximadamente 16,000 pollitos con 30,000 colones que empezaron. Y a veces nosotros decimos que somos muy pequeños y no tenemos plata y no tenemos recursos. 30,000 colones. Empezaron con 30,000 y cuando los demás se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, los llamaron y les dijeron: ¿es verdad que ustedes están haciendo esto? Yo quiero donar. Aquí hay 50, aquí hay 25,000, aquí hay 100,000. Repartieron 16,000 pollitos y arrancaron con 30,000 colones. Entendemos esa parte, hermanos. A veces nos da miedo iniciar, arrancar, empezar, pero si la obra es del Señor, se va a poder. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros llenamos esa alacena? Durante la pandemia, por 6 meses estuvimos apoyando familias que tenían reducción de jornadas o que se habían quedado de todo sin trabajo, de esa alacena. ¿Cuántos somos nosotros? 20 cuando venimos todos. ¿Somos una iglesia? Sí. Y apoyamos gente de la iglesia y gente de fuera de la iglesia. ¿Os recuerdan que hubo momentos en que alguien estaba pasándola mal y nos llegó la noticia y pudimos apoyarle económicamente con una bolsita de alimento? Amén. Entonces, nadie es tan pequeño ni tan pobre como para no poder ayudar. ¿Sí, amén? Ahí están los pollitos en una caja. Dice que les cayeron encima las organizaciones protectoras de animales, que era una barbaridad, que cómo era que estaban agarrando a los pollitos para... O sea, por favor. No son para ayudar, pero sí para estorbar, ¿verdad? La gente comiendo y los protectores de los animales pegando gritos porque los otros tenían que comer, por amor a Cristo. Y esta foto que ustedes ven ahí es la iglesia. Esa es la iglesia congregada, reunida. ¿A ustedes les preocupa que nosotros no tengamos edificio, hermanos? ¿A ustedes les preocupa que nosotros no tengamos edificio? Ellos tampoco tienen edificio. Ellos no tienen edificio. Ellos no tienen un lugar donde se congregan. Ahí se congregan. Llegan en una camioneta con las sillas, acomodan las sillas, ponen el sonido con una planta, cuando tienen alabanza y eso, y ahí celebran el culto. No tienen edificio. Así que deje de preocuparse porque nosotros no tenemos edificio. Porque sin tener edificio hemos hecho más de lo que han hecho muchas iglesias con grandes edificios. Dice amén. Ups, necesito que alguien me conecte esto, por favor. Está quedándoseme sin batería. Por ahí está el maletín. Entonces, para que por favor me ayuden con el cable. Está en la bolsa de afuera del maletín, el cable.
Bien, seguimos, hermanos. Seguimos porque estamos alcanzados con el tiempo. No podemos seguir. Necesito que me ayuden rápido. Pásemelo aquí, por favor. Porque ya no responde, no reacciona, no quiere. Ahí estamos, ahora sí. Bien. Este es otro. El hermano Nelson Moss es de San Salvador. Iglesia entre pandilleros. Este hermano Nelson Moss tiene una iglesia en la ciudad de San Salvador, en el puro centro de la ciudad de San Salvador. Y su iglesia está compuesta por expandilleros de una de las maras más peligrosas de Centroamérica que se llama la M13. Allá hay dos maras, la 8 y la M13. Él tiene una iglesia con expandilleros de la M13. ¿Ok? El testimonio de este hermano es impresionante. Bueno, este es el tema que él compartió. Iglesia entre pandilleros, Nelson Moss. Hay que tener corazón de padre para amar a los rechazados. Sí, definitivamente. Dice que algunos de los muchachos le llaman papá. Cuando salen de la cárcel, él es el que los va a recoger. Lo llaman de las pandillas. Mire, pastor, hay un muchacho que va a salir ahorita. Entonces, para que por favor nos ayude es ir a recogerlo a la prisión, que está saliendo de prisión. Él tiene un albergue en la iglesia donde los recibe, donde les da de comer, les da hospedaje, etcétera, y empieza el proceso. Muchos de ellos ya han sido convertidos al Señor Jesucristo dentro de la iglesia, otros no, pero quieren cambiar su vida, entonces llegan a la iglesia para iniciar ese proceso de transformación. Entonces dice que muchos de ellos le llaman papá. Dice que ha llegado a recoger a muchachos que él ya estaba visitando en la cárcel, que ya habían sido transformados por el Señor, ya habían recibido al Señor, y en el momento en que salen corriendo, dice, salen corriendo a abrazarlo y le dicen papá. Dice que viene corriendo y dice papá, y lo abrazan como si fuera un chiquito. Hay que tener corazón de padre para amar a los rechazados. Hay que tener la convicción de que Dios está con uno, sí, ciertamente, porque Él contó entre muchas cosas, reuniones con grupos de pandillas, ¿ok? Donde solo Él puede entrar fuera de la pandilla. Muchas de esas reuniones, a veces porque alguien murió o ese tipo de cosas, ¿verdad? Que mataron a alguno de los de la pandilla, se celebran en montañas, en lugares remotos donde no los puedan encontrar, ¿verdad? ¿Ok? Como dice él, a mí me pueden matar en ese lugar, me pueden enterrar, me pueden desaparecer y nadie se dio cuenta. Entonces, para poder alcanzar a esa gente, para poder estar dispuesto a ir ahí, hay que estar convencido de que Dios está con uno, sin miedo, amén, porque de ahí puede desaparecer y nunca más volver a saber nada de él. Creer que Dios puede cambiarlos desde adentro, amén, que Dios puede transformar a esa gente en la que nadie cree. Ustedes ven ahora el gobierno de Nayib Bukele, que los anda recogiendo todos. Este hermano se pegó una llorada ahí, en la cumbre, porque se le llevaron 20 de la iglesia, que ya no estaban en la pandilla, que ya no están cometiendo atracos, ni asaltando, ni traficando droga, totalmente, con una vida completamente transformada, pero el gobierno los tiene fichados como pandilleros. Entonces, entonces llegaron y se los llevaron. No hicieron preguntas de nada más llegó la Guardia Nacional y se los sacó de la iglesia y se los llevó. Y este hombre lloraba, porque decía, se me llevaron a mis hermanos, ya ellos no son pandilleros. Qué duro, ¿verdad? Nada es imposible para Dios, amén. Y Él se ha dado cuenta de que esto es así. ¿Por qué? Porque usted cree, porque uno cree que Dios puede, amén, sin dudar, con absoluta fe de que Dios puede cambiar cualquier cosa.
y de que para Él no existe nada imposible, nada, absolutamente nada. Amén. Y sobre todo entender que nadie es más y que nadie es menos en Dios. Porque dice que cada vez que dice que le ha tocado, digamos, con un recién salido de la cárcel, que le dice, pastor, quiero ir al supermercado a comprarme algo. Esos hombres andan tatuados completos. La cara, su cara está llena de tatuajes, ¿verdad? Y de símbolos y de calaveras y el nombre de la Mara y todo eso. Y dice que cuando entra al supermercado todo el mundo hace así. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un pandillero. Y porque es lacra social. Entonces, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer para que el reino de Dios funcione, transforme, alcance a las personas que realmente tienen necesidad? Ahí hay fotos de estos pandilleros. Ahí no se nota, pero el que está ministrando a este que está llorando tiene su cara completamente tatuada, con un montón de calaveras y un montón de cosas. Es lo que eran, no es lo que son. Amén. Es lo que eran, ya no son eso. Otro más. Este tampoco se nota, pero tiene igual MS aquí, la Mara, la salvatrucha aquí en su cara. Ahí está en la iglesia ministrando. Amén. Este otro, bueno, ahí tal vez sí se nota un poquitito lo de los tatuajes, leyendo la palabra dentro de la iglesia. Y aquí hay una MS-13, Mara Salvatrucha, la 13. Dice en inglés, the only way out is God. La única manera de salir es Dios. Amén. Dice el hermano Nelson Moss que en las pandillas nunca se pudo salir de la pandilla sin que lo mataran, nunca. O sea, si usted quería salirse de la pandilla, eso implicaba inmediatamente una sentencia de muerte, el que se salía de la pandilla. Ahora, la única forma para salirse de la pandilla es que usted haya aceptado a Jesucristo. Ahí sí. Ellos le permiten salir de la pandilla si usted se convirtió al Señor. Pero lo van a vigilar para ver si es cierto que se convirtió al Señor. Y si se jala una torta después de haber salido de la pandilla siendo cristiano, lo van a ir a recoger y lo van a matar. Dice que le ha tocado 2 veces ya que lo llamen los líderes de la pandilla, decirle, pastor, vea, necesitamos que saque a fulano, porque este chavalo fue y se metió e hizo esto, aquí están las fotos y le mandan las imágenes, porque ellos tienen una red de inteligencia y de vigilancia, ¿verdad?, de las cosas que él hizo. Y si nosotros lo respetamos mucho a usted y respetamos la iglesia, sáquelo para no tener que sacarlo nosotros. Y dice que a él le ha tocado decirle, mira fulano, tenés que irte. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en vos y creímos cada vez que decías que ibas a visitar a tu mamá y que ibas a visitar a tus hijos y mira lo que andabas haciendo. Ya no puedes quedarte más aquí. Por el bien de nosotros y de tus hermanos te tenés que ir. Dice, y saber que a veces 2 cuadras después lo van a matar. Pero son decisiones. Así como usted decide seguir a Cristo y no volver a ver atrás, usted puede decidir seguir a Cristo y salirse de vez en cuando y volver y salirse y volver y salirse y volver. Pues ahí no se puede. Amén. Algunos eso les cuesta la vida. Esta hermana Ibelice, una hermana de Puerto Rico, con un mensaje de la palabra muy, muy, muy interesante. Lo vamos a brincar. Permítame que me lo pase porque todavía me falta uno que quiero compartirles. Este hermano, Alex San Pedro, pastor en Valencia, España, es cantante cristiano, tiene unas canciones hermosas. Ahorita vamos a escuchar una, por cierto. Predicó esto: líderes o siervos trastornadores. Líder, ¿verdad? Importante, prominente, yo, o siervo, humilde, dispuesto a hacer lo que sea por la obra del Señor. Amén. Él predicó, los comentarios que tengo aquí sobre la segunda prédica de él, que se llama Volvamos a la locura del Evangelio.
Dice, Jesús es el escándalo de escándalos. ¿Qué es un escándalo? Ajá, un alboroto, un bochinche. Ok, la palabra escándalo viene del griego escalatón. Era una piedra de tropiezo. Y sin lugar a dudas, Jesús fue el escándalo de los escándalos, ¿verdad? Muchos tropezaron con él. Algunos para bien, otros para mal. Como sea, no puedes pegar en Jesús y que no pase nada. Si pegas en esa piedra, algo va a pasar. Amén. La locura no es creer en Dios, hermanos. La locura es seguir a Dios. Creer cualquiera dice, ¿sí o no? Porque la invitación del Evangelio es seguir al crucificado que hoy está resucitado. No es creer. ¿Usted cree en Dios? Vaya, pregunte en la cárcel cuántos creen en Dios. Vaya, a mediana cerrada de la Reforma y pregunte cuántos creen en Dios. La mayoría le van a decir que sí. Y vean dónde están y por qué. Entonces, la locura no es decir que se cree en Dios, es seguir a ese Dios en el que uno dice creer. La cruz no era para Jesús, la cruz era para mí. Y Él cambió mi lugar por el suyo. ¿Cierto? ¿Quién era el que merecía morir? Él, Cordero, inocente, perfecto, santo, o usted, o yo. Jesús no era el Mesías que ellos esperaban, porque ellos esperaban un líder militar que los libertara del yugo de la opresión romana, pero era el Mesías que ellos necesitaban para volver el pueblo hacia el Señor. Una fe teórica es una fe diabólica. Los demonios de los evangelios tenían la teología correcta, pero no podían seguir a Jesús. Ahí hay dos pasajes, el de Marcos 3:11 y el de Marcos 5:6, donde dice que los demonios venían y se arrodillaban ante Él. Y decían, sabemos quién eres, Jesús, el Hijo de Dios. Tenían la teología correcta, ¿cierto? Su fe era una fe teórica, ellos tenían toda la teoría clarísima en su cabeza, ¿verdad? ¿Los transformó esto? No. Entonces, una fe teórica es una fe diabólica. No transforma. No sirve. Porque los demonios saben y de nada les sirvió. Los demonios reconocen y de nada les sirvió. Amén. La locura del evangelio es que tiene una cruz. Porque un cristianismo sin cruz no tiene sentido. Lucas 9:23 dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Porque seguir a Jesús tiene cruz. Si usted creyó que seguir a Jesús es para prosperar y para que el Señor lo lleve a nuevas dimensiones y toda esa payasada, bájese de ahí. No es cierto. Seguir a Jesús tiene cruz. Y vamos a pagar un precio por eso. ¿Usted sabe cuál es el precio que vamos a pagar por eso? Todo. Porque seguir a Jesús nos va a costar todo. Amén. Tu orgullo, tu soberbia, tus propios preconceptos, tus traumas, tus complejos, tus recursos. Si de verdad querés seguir a Jesús, vas a tener que agarrar esa cruz todos los días y seguirlo. Y eso no va a ser fácil. Amén. La propuesta de Jesús es que vuelvas en sí, que te vuelvas a Jesús, porque en Jesús descubres quién eres. Dios es misericordia y no te ama condicionalmente. Él no te pone condiciones para amarte. Amén. Él te ha perdonado aún antes de que le pidas perdón. ¿Cierto? Sí. Ya te perdonó. Desde el momento en que Él murió en esa cruz, estás perdonado. Antes de que le vayas a pedir perdón. Algunos van y piden, otros no. Pero el perdón está listo para vos. Amén. Y esos que están ahí son los héroes de los que les hablé. Este es Gabriel Prieto, de Brasil, el que está en Cracolandia. Este es el pastor Nelson Moss,
el que pastorea pandilleros en Salvador. Esta es Ibelice Valentín de Puerto Rico. Este es Alex San Pedro de España. Y este que está acá, algunos de ustedes lo conocen. Mauricio Villalobos, el director de Chepe Cebaña. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él por 3 años. Está loco. Loco. Ese tipo está loco. A veces no duerme, a veces no come, es una cosa loca. Pero vea todo lo que el Señor le ha permitido hacer en favor de los necesitados y de los vulnerables. Amén. Bien, hermanos, de esta forma llegamos ya al final de este repaso que hice con ustedes de las cosas más relevantes de la cumbre Eclesialidades Trastornadoras.